Y hablando de congelador, hablando de conductas parlamentarias, ¿qué es lo que se vendría finalmente en el camino con miras al 26 de enero de 2020? Porque ya finalmente el Jurado Nacional de Elecciones hizo oficial esta convocatoria a este proceso electoral. Hay plazos bastante cortos, pero existe también la posibilidad, el optimismo de que se pueda llegar a las fechas indicadas tras esta disolución del Congreso de la República y así completar finalmente los 5 años de mandato legislativo. Estamos aquí en los estudios de Mañanas Informativas y Noticias con el analista político Guillermo Flores. Doctor Flores, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Cuénteme la perspectiva suya respecto a lo que se viene para el 2020. Estamos en una situación de crisis constitucional, crisis política bastante complicada en el país. Pero por otra parte, ya se viene preparando el escenario electoral con miras a enero 2020. Creo que mi principal preocupación es la forma en que se van a terminar constituyendo las listas, porque, o sea, es muy poco tiempo, ¿no? De hecho, es muy difícil que partidos puedan conseguir, o sea, cuadros que puedan lanzar tan rápido, o sea, y hacer el filtro interno de una manera tan veloz. Además, también hay una preocupación para mí en el sentido de, por ejemplo, yo no sé si los mejores cuadros de sus partidos van a querer lanzarse por un periodo de un año, ¿no? Porque finalmente, si tú eres una persona seria, o sea, en mi caso, yo también pensaría... Año y medio, en realidad. Claro, pero año y nuevo, o sea, digamos, año y medio, ¿no? En los hechos es un año porque en lo que te adaptes, pero, o sea, pensando en... Finalmente, una persona seria podría terminar lanzándose por un año y medio sabiendo que es casi imposible avanzar una política pública en ese tiempo. O sea, ¿cómo harías tú para postularte con una plataforma? Y cuando hay voluntad política no se puede avanzar rápidamente y acelerar situaciones como, por ejemplo, si en este Congreso habían archivamiento de proyectos de manera express, aprobación de proyectos de manera express, y le menciono 12, de hecho que también usted le maneja muchísimo más. El caso, por ejemplo, de la aprobación de esta ley Fujimori, recuerda, cuando en tiempo récord, en menos de una semana, creo que en 24 o 48 horas, terminan presentando el proyecto de ley para que de esta forma Alberto Fujimori recobre su libertad mientras él estaba en la clínica Centenario y evitar que regrese a prisión, mientras el Poder Judicial determinaba finalmente si quedaba en libertad o regresaba al penal de Barbadillo. Y por otra parte, en tiempo récord, esa ley propuesta por Jenny Vilcatoma. Y por otra parte, el archivamiento de la inmunidad parlamentaria en el debate en la Comisión de Constitución. Y esto, por ejemplo, te muestra cómo es que finalmente, cuando hay voluntad política, se puede hacer bien o se pueden hacer mal las cosas. Pero ahí hay un tema porque... O sea, los dos temas de los que usted comenta tienen que ver con temas de estrategia política, ¿no? Entonces, de hecho, la labor de este Congreso que va a entrar de año y medio debería ser culminar con los temas pendientes y los detalles de la reforma política, justamente para evitar problemas como estos, ¿no? Con los candidatos que hemos tenido y las actitudes que han tenido. Pero el tema es que para eso tú necesitas cierta calidad de candidatos que yo veo muy difícil que tú puedas convencer de lanzarse para un periodo de un año y medio, ¿no? Porque esas personas pensarán, es decir, yo voy a avanzar, voy a ayudar en la reforma y voy a acabar con esos detalles, pero luego no pueden hacer nada más de lo que es su propia plataforma para postular, ¿no? ¿Qué necesitaríamos para que se presente la gente? ¿Compromiso con el país? Yo no sé si compromiso con el país únicamente. ¿O deseos de ganar plata en poco tiempo? Es que yo creo, o sea, yo además de hablar de temas de religión y política, soy teorista de juegos, o sea, hago matemática en temas de análisis de conducta humana. O sea, yo creo que tiene que ver un poquito con lo que usted dice, porque finalmente... ¿Deseo de ganar plata en poco tiempo? No sé si eso, pero o sea, lo que digo es un sistema que te dice a ti, tienes año y medio para hacer algo. Yo, por ejemplo, sí pensaría lanzarme en el Congreso si fuera 5 años, pero digo, no me lanzaría ahora porque sé que sería mentirle a la gente, porque ¿qué puedo hacer yo realmente en año y medio salvo avanzar, acabar con la reforma política? Pero decirles que voy a hacer algo más que eso es mentir, porque no voy a poder en un año y medio. Ahora, entonces, ¿a qué tipo de candidatos podrías tú convencer de ir por un año y medio? No sé si habrá gente que, o sea, tienes un incentivo, no con todos los partidos, porque yo creo que los partidos que van a lanzar, espero yo, hagan un mejor filtro esta vez, pero desde la gente que quiere entrar a participar, probablemente si hay un incentivo como lo que usted comenta. Económico. Claro, porque finalmente yo sé que voy a tener que avanzar una reforma que ya está caminando. Entonces, ¿cuál es mi real valoración respecto de cuál es mi labor como ciudadano? Yo creo que más bien el compromiso sería si uno trata de demostrar, o sea, que está comprometido con esta reforma
y no propone más allá de eso, ¿no? Porque en los hechos promover que vas a hacer muchos cambios programáticos de políticas públicas no es verdad, porque es poco probable, ¿no? Ya, hay una situación de riesgo que muchos advierten lo que podría pasar con el siguiente parlamento, que va a ser elegido para completar este periodo parlamentario. Ojo, claro. Es para completar, es un proceso complementario. ¿Hay un riesgo de que este Congreso próximo a implementarse desde enero próximo año termine siendo un parlamento sumiso al Ejecutivo, entendiendo que van a ser de la disolución constitucional o no, como queramos verlo, pero disolución efectuada por el presidente Martín Vizcarra? No sé si sumisión, o sea, pero en los hechos no creería tampoco que es una sumisión, porque yo creo que ellos entienden, los que van a entrar, que están entrando básicamente para cumplir con el desarrollo de la reforma política planteada desde el Ejecutivo, ¿no? Entonces, lo que sí creo es que vamos a ver un Congreso probablemente, si es que la calidad de los candidatos mejora, más alineado con el gobierno. Con una actitud de concertación, ¿no? Yo no creo necesariamente con el gobierno, pero finalmente partidos como Fuerza Popular, va a estar muy difícil que puedan postular y tener muchos congresistas adentro, ¿no? Entonces, de hecho, eso, siendo que la mayor resistencia hacia el gobierno ha venido de ellos, entendería yo, ¿no?, que va a haber un ambiente más de concertación dentro del Congreso nuevo, ¿no? Pero también eso implica que hay otros factores, como el hecho que le comento en cuáles son los incentivos reales que se da a un candidato bueno para lanzarse en una elección en que solo vas a estar 1 año y medio y que solo vas a ver detalles de una reforma que tú no has propuesto, ¿no? Y dentro de este marco, ¿usted cree que también estamos entrando en una fase de dictadura? No, yo no creo que haya una dictadura, no me parece gracioso. O sea, hay gente que dice que estamos en una dictadura, pero en realidad eso para mí es una locura, ¿no? Porque esas personas están saliendo en televisión, están sesionando la comisión permanente, o sea, ha llamado el presidente a elecciones, entonces... No ha cerrado con tanques el Congreso en su totalidad. No, o sea, ha sido la misma gente. Sino que hay un filtro policial, filtro entre comillas, pero que permite solamente el ingreso a los que son integrantes de la Comisión Permanente para que continúen sus funciones. Claro, que es lo legal y que es para lo que está la policía, ¿no? O sea, además, yo he estado también en la noche ante el Congreso, o sea, todos éramos ciudadanos y más bien la policía estaba resguardando el Congreso, ¿no?, durante la noche, y han podido salir algunos por otros lados. Pero, o sea, una dictadura, pues, o sea, yo no he visto ejército tratando de sacarlos a la fuerza, como en realidad, o sea, uno hubiera pensado que iba a ocurrir, pero no. O sea, yo creo que decir que estamos en una dictadura de parte de ellos es yo diría una exageración, ¿no? Yo creo que va dirigido a cierto grupo de personas que están ya convencidas o quieren creer que es así, ¿no? Pero a la luz de los hechos no hay nada que nos diga que estamos en una, ¿no? Pero, ¿qué es lo que podría finalmente determinarse desde la Comisión Permanente para los siguientes días? ¿Usted cree que el Tribunal Constitucional podría darle la razón a aquellos que cuestionan la forma como se ha disuelto el Congreso? Ahí hay dos posiciones, ¿no? O sea, yo creo que si ciertamente la literalidad de los procedimientos constitucionales requiere que una cuestión de confianza se vote, porque lo que ha hecho el gobierno es interpretar la cuestión de confianza denegada en base a un vaciamiento del requerimiento en términos fácticos, porque al empezar a votar por miembros del Tribunal Constitucional y haber elegido uno, sin haber siquiera tocado la cuestión de confianza primero y votado, el gobierno lo ha interpretado como un vaciamiento fáctico del sentido de la confianza y por tanto la ha considerado denegada. El Congreso, en cambio, se va a sujetar o va a tratar de decir, bueno, literalmente, en los procedimientos constitucionales tú tienes que aprobar o rechazar una cuestión de confianza, y eso no ocurrió, pero finalmente yo iría más allá incluso de la legalidad. Las normas tienen una razón de ser, ¿no? O sea, en los hechos el tema de cuestión de confianza es un tema que se plantea desde el Ejecutivo para hacer un balance de poderes, y si tú simplemente empiezas a actuar como si yo hubiera sido denegada, aunque no la deniegues, votando, en los hechos ya la has vaciado de contenido y has eliminado el balance de poderes para el cual esa cuestión de confianza existe. ¿Qué es lo que podría pasar en el destino político de algunos parlamentarios que han pasado, o exparlamentarios? El caso, por ejemplo, de Mercedes Arauz. ¿Crees que es el final, el ocaso de su carrera política? No, o sea, esperaría que... Creo que muchas personas ya están, pensando que es así, ¿no? Y yo creería también que luego de tener un rol como ese, sabiendo las consecuencias y luego haber salido a decir que es un acto político, yo creo que la deja muy mal parada, ¿no? Pero aquí en Perú, o sea, tenemos a la hija de Fujimori lanzándose, y eso no, la dictadura de Fujimori no fue hace tanto,
me parece que la gente ya olvidó, o a veces se priorizan otros temas. Yo creo que hay un grupo que explota cierta sensación conservadora de un sector de la población, y en base a eso vemos al fujimorismo lanzándose, sabiendo la gente que tienen investigaciones, algunos de ellos por lavado de activos, por corrupción, por falseamiento de documentos públicos. La gente, hay un grupo que prefiere votar por ellos porque sienten que ellos son morales en términos pro vida, pro familia, y yo creo que finalmente ella podría reconstruir su imagen de otra forma, ¿no? Pero, o sea, la verdad que lo veo muy difícil. Aunque en política peruana siempre muchos terminan reciclándose. Señor Guillermo Flores, muchísimas gracias. Muchas gracias.